¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en este trabajo? Bien sorprendido por el interés, digamos, que yo no suponía antes de mi visita por el psicoanálisis en esta ciudad. Más muy estimulante porque es gente que se acerca por primera vez, pero al mismo tiempo tiene toda la disposición para investigar, digamos, lo que les produjo algún tipo de inquietud a lo largo del seminario. Ajá, ajá. En este sentido mismo de qué esperabas cuando ibas a venir, o sea, qué idea tenías, cómo pensabas que iba a estar el público, algo estás comentando, ¿no? Pero sí, yo tenía la idea o de que me iba a enfrentar con un grupo muy definido, digamos, muy compacto de gente formada en la psicología, o que me iba a encontrar con un público de la más diversa formación, pero en ambos casos pensaba que iba a ser un público muy poco numeroso y me encontré con la sorpresa muy agradable de que eran 50 personas las que asistían al seminario. bien, bien. Pues bueno, cambiando un poco de tema, pues la idea de esta entrevista es como platicar un poco acerca de pues, quién es Alfonso, ¿no? Dónde te formaste, tus influencias, en fin, que nos contaras algunas cosas que quisieras compartir, ¿no? Con este público, con esta gente acerca pues, de tus influencias importantes, digamos, en función de tu ejercicio psicoanalítico. Pues al llegar a la etapa profesional, digamos, yo no tenía claro qué era lo que quería estudiar. Y entonces me inscribí en 2 licenciaturas totalmente distintas. En una quería estudiar literatura en la UNAM y otra era comunicación en la UAM Xochimilco. Me había inscrito a ambas porque no sabía por cuál decidirme. Me autorizaron a entrar en las 2 y entonces, siguiendo con la indecisión, asistí a las 2 carreras y las llevé más o menos durante 2 años de manera paralela. Y después tuve un síntoma, digamos, muy acusado, que fue sentir que no podía con las 2 carreras y al mismo tiempo que si abandonaba una de ellas estaba renunciando a un interés muy particular. Entonces, pues justamente empecé a hacer metonimia, como se llama el grupo de ustedes, y entonces me cambié de lengua y literatura hispánicas a antropología, a etnología concretamente, y de etnología estaba ya pensando en otra carrera cuando terminé comunicación. Después estudié la maestría en teoría psicoanalítica, me posgradué doctorando en teoría psicoanalítica también, y después hice un doctorado en filosofía política de la UAM, Iztapalapa. Y en ese transcurso me analicé, me di cuenta de que en el psicoanálisis confluían muchos de mis intereses profesionales, que todo lo que había estudiado de manera dispersa ahí tenía pertinencia, y fue así como después de muchos años me decidí a ejercer el psicoanálisis. ¿Cuál fue tu primer contacto con el psicoanálisis? Porque digo, uno lee licenciado en Ciencias de la Comunicación y lo que salta a la vista, cuando menos esa fue la experiencia de algunas personas en esta ocasión, decían, como licenciado en Ciencias de la Comunicación, después de viene psicoanalista y en fin, como que se ve como un todo separado, ¿no? Filosofía política, Ciencias de la Comunicación, psicoanálisis. ¿Cuál es tu primer contacto? En realidad fue un primer contacto accidental, porque teniendo 13 años, un compañero de la secundaria era novio de Silvia Pasternak, que a su vez, como ustedes saben, es hija de Marcelo Pasternak. De modo que, como grupo de amigos, íbamos a la casa de Silvia y conocí a Marcelo Pasternak. Supe que era psicoanalista, cosa que en ese momento ignoraba yo de qué se trataba, pero más o menos me di cuenta de la dinámica en la vida de un psicoanalista: recibir pacientes, estar todo el tiempo leyendo, en fin, una vida muy dedicada, ascética prácticamente. La madre de este amigo, Francisco, es Lore Alesti, una psicoterapeuta y psicoanalista de la UAM Xochimilco,
que tenía muchas amistades, entre ellas Armando Suárez, que fue el responsable de la edición de los escritos de Lacan en México. Pero Armando Suárez era simplemente el amigo de la madre de mi amigo, digamos, ¿no? De modo que tuve contacto con dos figuras importantes en la historia del psicoanálisis en México, Marcelo Pasternak y Armando Suárez, sin saber que se trataba de ellos. Alguna vez acompañé a Teotihuacán a Marcelo Pasternak, que pues iba a pasear a un amigo que venía de París, y hoy día sé que ese amigo es Jean Alouche, pero todo eso a los 14, 15 años, de modo que mi contacto fue accidental. El contacto ya con los textos de Freud fue en la carrera de antropología, al leer Tótem y Tabú, que me deslumbró, y en la carrera de comunicación por la vía de la lingüística vi con Lacan. Y después ese binomio, digamos, Freud-Lacan, es el que confluyó ya en mi formación psicoanalítica en la maestría y el doctorado. Así fue entonces como llegaste al CIEP, ¿no? Mencionabas. Así es, y en el curso de mi análisis, que en principio era simplemente pues, reflexionar sobre mí mismo, en el curso de mi análisis fue que me decidí a ejercer como analista. Topé con eso después de varios años como una sorpresa y me llevó a otros tantos a asumir ese deseo y finalmente pues, estoy ejerciendo como analista. Bien. ¿A quiénes consideras tus influencias más importantes, tus maestros, digamos, en general? Bueno, a nivel textual, digamos, pues evidentemente Freud y Lacan. A nivel personal, considero que con quien realmente me formé, a pesar de haber tenido maestros muy buenos, fue con Néstor Brownstein, con él como maestro y con él como autor. Gracias a todos los libros que él iba mencionando, fue que después, como lector, digamos, me puse en contacto con los grandes autores de la teoría psicoanalítica, algunos todavía vivos, otros ya no, entre los que podría mencionar a Gerard Pommier, a Jacques-Alain Miller, tan atacado, digamos, porque para mí ha sido un gran maestro a nivel de los textos, a Slavoj Žižek, porque me ayudó a aterrizar muchos de los conceptos psicoanalíticos a nivel de cultura popular. A él le interesa mucho el cine y la confluencia con el psicoanálisis. Mi área de concentración en comunicación fue el cine y también hice análisis de varias películas desde el punto de vista psicoanalítico y, en fin, algunos otros autores franceses. Actualmente, ¿qué planes tienes? ¿En qué círculos te mueves? ¿Qué es lo que ocupa tu vida actualmente? Pues actualmente me dedico a ejercer de tiempo completo la clínica, no estoy a cargo de ninguna cátedra en ninguna universidad, ningún posgrado. Formo parte de un grupo de analistas que constituyen una sociedad civil, Invención del Psicoanálisis, que tiene como función lo mismo que metonimia, difundir el pensamiento psicoanalítico, porque hoy día el sintagma causa psicoanalítica se ha olvidado, pero es lo que animó en los primeros tiempos del psicoanálisis y es lo que tendría que reanimarse hoy día, ¿no? Hay una causa psicoanalítica, es decir, un deber que al psicoanálisis le corresponde desempeñar en este mundo. Yo coincido con esa postura y bueno, a nivel institucional, pues organizando coloquios, conferencias, seminarios, presentaciones de libros, etcétera, es como podemos contribuir a la difusión de esa causa. Sí. Bien, otra cosa que me llamaba mucho la atención es con lo que finalizaste tu charla, ¿no? El tema de la ética, tan llevado, tan traído, y que en psicoanálisis es algo fundamental. Hablando de Miller, tiene un artículo que se llama No hay clínica sin ética, con el cual pues, en primera instancia estoy de acuerdo. ¿Tú cómo ves el mundo psicoanalítico actual, ya hablando de México y, por qué no, hablando del mundo, ¿no? ¿Cuál es el mundo del psicoanálisis actualmente? Parece como una batalla campal para algunos, para otros es algo natural en el psicoanálisis, si es que lo podemos decir de ese modo. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que, digamos, los psicoanalistas que nos inscribimos en la orientación lacaniana,
Partimos de que el llamado que hizo Lacan en los años 50 del retorno a Freud es un llamado ético, en el sentido de hay que volver a los textos freudianos, hay que recuperar el espíritu de la causa que animó a Freud, porque hoy día, decía Lacan en aquellos años, se han traicionado esos preceptos. Hay que decir que se siguen traicionando y que hasta donde puedo ver, los psicoanalistas de orientación lacaniana están tratando de impedir que se siga malversando, que se siga malleyendo a Freud y a su continuador que es Lacan. La cuestión ética es curiosamente la más descuidada en el campo de lo psicoanalítico, con la excepción de los analistas de orientación lacaniana. Hay controles institucionales para el ejercicio de los psicoanalistas, hay una vigilancia más o menos estrecha de quién se analizó con quién y en qué medida está facultado para ejercer el psicoanálisis, etcétera, cosa que no sucede, por ejemplo, con los egresados de psicología de cualquiera de las universidades o con los que han estado algún tiempo en análisis en otras asociaciones y simplemente reciben un aval académico que de pronto los acredita para ejercer clínicamente. Es un tema delicado porque también Lacan dijo el analista solo se autoriza de sí mismo. Creo que regularmente se traduce como el analista solo se autoriza por sí mismo y eso siempre ha estado en muchas confusiones, pero entiendo que Lacan se refería a el analista se autoriza de su propio análisis, en su propio análisis, no en un acto autoritario, arbitrario, etcétera, sino justamente en la ética que el analizante, devenido analista, encuentra en su propio proceso analítico. Como dije en el seminario, si los psicoanalistas que actuamos muy activamente en contra del psicoanálisis seguimos como vamos, es muy probable que dentro de poco el psicoanálisis se extinga, porque nadie más que los analistas son responsables de su preservación o de su liquidación. ¿Y cómo se podría trabajar, digamos, siguiendo esta misma lógica? ¿Cuál es el trabajo propuesto para que no se extinga el psicoanálisis? Porque contradictoriamente por lo que dices, son los analistas los que están acabando consigo mismo, con su ejercicio, que desde ese punto de vista ya no sería psicoanalítico. Claro, este tipo de labores como el de metonimia me parecen fundamentales, o como las actividades que intenta invención del psicoanálisis, es decir, difundir el pensamiento psicoanalítico, hacer que la gente por lo menos se interese en lo que Freud y Lacan dijeron, es esencial. Ahora, si seguimos como vamos, según dije, al final en el diván de los analistas solo va a haber otros analistas, con lo que muy rápidamente se va a acabar, digamos, el gremio, de modo que hay que difundir el pensamiento psicoanalítico más allá de aquellos que están en el campo de lo psi, más allá de los psicólogos, de los psiquiatras, de los psicoanalistas mismos. Hay que difundirlo con filósofos, con abogados, con literatos, etcétera, ¿no? Y también hay que abrirnos como psicoanalistas a la influencia de esos campos, porque me parece que el psicoanálisis, que al principio fue señalado de ciencia judía, contra lo que Freud se revolvió, hoy día sí acusa un enguetamiento, si lo puedo decir así, bastante marcado, digamos, ¿no? Los analistas solo hablan con otros analistas, con las dificultades que hablar de psicoanálisis entraña, porque Lacan mismo decía que el psicoanálisis es una profesión de la que no se puede hablar. Y es cierto, los analistas platican con otros analistas, pero vaya a saber de qué, puesto que del análisis se puede hablar muy poco. Entonces tenemos que salir, digamos, de ese amurallamiento cada vez más marcado y permitir la influencia de otros campos de saber. Ejemplos muy claros son los de Jacques Derrida, por ejemplo, ¿no? Que sin haber estado nunca en un diván, es uno de los lectores más críticos del psicoanálisis, ¿no? Tiene una transferencia al texto que le permite hacer análisis muy agudos. Slavoj Žižek, por ejemplo, que sí estaba en análisis, hace también análisis muy pertinentes, pero Derrida es un caso que cuestiona la famosa máxima de quien no ha pasado por un diván no puede hablar de psicoanálisis.
Ya. Eso me lleva a pensar en lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? De que la gente se refiere a los círculos psicoanalíticos como testigos de Jehová, lo cual pues tiene implicaciones fuertes para el campo analítico. Me parece que en la misma lógica que lo vienes planteando. Y al mismo tiempo también pienso en que los analistas usualmente dicen que es importante tener una interlocución con distintos campos, la filosofía, la lingüística, la antropología, pero más bien me parece como parte del mismo discurso psicoanalítico, que se proponen como para entablar interlocuciones con distintos campos, pero al final de la cuenta se encierran en que lo que ellos sostienen es lo que la verdad, le llamamos así. No sé tú cómo veas eso, porque creo que presencié algunos movimientos que tenían que ver con esta interlocución y que al final parecía como que cada quien a su bando y a ver quién aguanta más. Claro. La palabra esencial de lo que acabas de decir es verdad. Digamos, a veces se confunde la verdad, que en análisis es la verdad develada, con la verdad revelada. La verdad revelada tiene que ver con los evangelios, y a veces los psicoanalistas toman el papel de evangelizadores que van por ahí predicando la verdad revelada que los hermanos descarriados ignoran. Eso es un discurso absolutamente religioso, profundamente antianalítico. Es cierto que en la historia del psicoanálisis hay un padre al interior de la institución psicoanalítica y eso encuentra ciertas correspondencias con la religiosidad, pero hay que poner límites a esa homologación. Un ejemplo es lo que tiene que ver con el método y la técnica del psicoanálisis. Freud decía que la manera en que él ejercía el psicoanálisis era una manera personal de ejercerlo, que respetando los preceptos psicoanalíticos tendría que haber maneras distintas, acordes al estilo de cada quien, para ejercer el psicoanálisis. Sin embargo, la IPA, la asociación que él mismo creó en 1910, ha contravenido esa disposición, y hoy día quienes no ejercen el psicoanálisis como la IPA lo dicta, no respetando los estilos de cada quien, es excomulgado del campo psicoanalítico, y excomunión es también un término religioso. Es decir, la IPA se ha convertido en una institución que evangeliza, que decide quiénes son los ortodoxos y los herejes, y eso no está en el texto de Freud. Freud dijo, y Lacan lo repitió, este pensamiento está sujeto a revisión siempre, y hoy día, tú mismo lo decías hoy en la mañana, por repetir las frases de Lacan, por citarlo todo el tiempo, lo anquilosamos, lo mortificamos y no permitimos que la teoría psicoanalítica avance. Hay que atreverse a decir algo distinto a ellos, aceptando su orientación, fundamentando lo que uno argumenta, pero también aventurándose a ir un poco más allá de ellos. Lacan no hubiera sido lo que hoy día es si no se hubiera atrevido a ir más allá de los conceptos fundamentales de Freud. En función de todo esto que acabas de comentar, ¿cuál es tu opinión de la vida o la actividad psicoanalítica en la actualidad en México? Bueno, en México también es algo que tú señalabas, las parroquias psicoanalíticas están muy divorciadas, digamos, entre sí, ¿no? Y al interior de cada parroquia hay pleitos terribles, ¿no? Es un tema que atañe a la relación entre política y psicoanálisis. Uno se puede preguntar si esa agresividad se da entre personas analizadas, ¿qué podemos esperar de personas que no lo han sido? O más aún, estamos facultados a cuestionarnos sobre qué finalidad tuvo que esas personas llevaran a cabo una cura, porque suponemos que son personas analizadas, que ejercen como analistas y que sin embargo no pueden contener su pulsión de agresividad. Ese canibalismo, digamos, al interior de la institución psicoanalítica pone en juego la cuestión de los fines de una cura, los fines y las finalidades. ¿Realmente se llevaron a fin esas curas? ¿Realmente se está cumpliendo con la finalidad del psicoanálisis? Yo creo que no. Habría que poder hacer a un lado las broncas institucionales, personales, etcétera, en función de la causa psicoanalítica. Pero se ve que los psicoanalistas, y se explica porque seguimos siendo sujetos del inconsciente, sustituimos a veces una pulsión por otra, y la pulsión de agresividad
es un hecho que no ha sido desterrada, voy a decirlo así, la incivilidad en la República Analítica es lo más frecuente. Traiciones, deslealtades, chismes, rumores, en fin, no abonan en nada a la causa psicoanalítica. Sin embargo, la historia psicoanalítica está llena de esas desde el mismo Freud, ¿no? disensiones y bueno, hay que esperar que el análisis, a pesar de todo eso, a pesar de los analistas, como digo, el psicoanálisis sobreviva. Sí, porque es sorprendente un mundo analizado que a sí mismo se devora, al punto, lo propusiste hoy, que puede ser la extinción misma. Y eso, si uno voltea, pues no pudo haber sido psicoanálisis. Así es. Creo que es un vicio de origen en la historia del psicoanálisis, porque Freud, al principio, hay que decirlo, se interesó más por la evangelización, para hacer ese símil religioso, que por la formación de los analistas en un proceso analítico. Es decir, Freud recibía a gente en su consultorio para que después difundieran el pensamiento psicoanalítico, pero no fue una prioridad al inicio que esas personas que iban a fungir como evangelizadores a su vez ya fueran analizados. Creo que es un vicio del que ahora estamos pagando los costos. Ahora sucede que es más importante evangelizar, dar a conocer la palabra revelada de Freud y de Lacan, que haber llevado a cabo un análisis, cuando la transmisión del análisis depende de que el analista haya cumplido con los preceptos analíticos, entre ellos analizarse. Claro. Ya para finalizar, hablando de los preceptos analíticos, y que también concluías la última parte de tu seminario con eso, ¿qué opinas de ese campo tan frágil? Y lo mencionabas con la frase ya hecha de que el analista se autoriza de sí mismo o deviene analista. En fin, hay como distintas lecturas de esa misma frase. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a la formación del analista? Porque al mismo tiempo uno piensa, bueno, ¿quién dicta los preceptos para que alguien sea analista o no sea analista? Está el caso claro de la IPA, pero en el campo del eje Freud-Lacan esto es distinto. ¿Cómo pensar la formación del analista en este campo? Bueno, se me ocurre que el título de un escrito de Lacan podría ser la respuesta. Él titula uno de sus escritos El psicoanálisis y su enseñanza. La palabra su es ambigua, porque uno podría leer cómo es que se enseña el psicoanálisis y su enseñanza, pero también podría pensar cómo es que el psicoanálisis mismo enseña a quien se inicia, digamos, en sus conceptos. Creo que eso tiene que ver directamente con la formación de los analistas. El psicoanálisis enseña a los analistas. ¿Por qué vía? Por la vía de la transmisión. El psicoanálisis, digamos, se difunde básicamente por dos caminos. Uno es el psicoanálisis en intención, que es el trabajo clínico, y otro es el psicoanálisis en extensión, los seminarios, las clases, en fin, la academización de la formación analítica. Creo que la principal de esas dos formaciones es el análisis en intención, porque el psicoanálisis enseña. Y si uno fue adiestrado, digamos, por el análisis mismo, por el propio análisis en esa vertiente, después podrá ejercer el psicoanálisis en extensión y enseñar a otros, digamos, las posibilidades de acceder a ese campo. Pero al revés me parece difícil, salvo excepciones, ¿no? Comenzar a ejercer la enseñanza de los conceptos psicoanalíticos tiene una limitación cuando quien enseña no ha sido sometido, digamos, a la lógica de esos conceptos, que es en un análisis personal. Pues bueno, para hacer breve esto, pues yo hasta aquí llegaría. Te agradezco que hayas aceptado la entrevista y no sé si quieras comentar algo para la gente que te escuchó, no sé, algún mensaje de cuál es la finalidad de esto, cualquier cosa. Yo agradezco la invitación y
dado que un psicoanalista está en el consultorio para aprender, lo mismo que un maestro, en realidad quienes tienen el saber son quienes lo escuchan, yo propondría que quienes me escucharon, si quisieran indagar un poco más sobre ciertos temas y me hicieran el honor de reflexionar con ellos, digamos, en otro seminario, yo estaría en la mejor disposición de planear, digamos, seminarios concretos, específicos, que respondan a inquietudes también específicas, ¿no? Yo espero que este sea el inicio, digamos, de una colaboración muy fecunda para invención del psicoanálisis, para metonimia y para la gente que asista a todos estos seminarios. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti.